dice lo siguiente: si una persona es sorprendida dentro de tu morada, dentro de tu casa, dentro de tu residencia u habitación, la persona puede repelar a la persona. Claro, En este caso, si tienes un arma, lo que sea, o sí, un objeto un contundente, bate. tú lo puedes batear y porque tú no sabes lo que está haciendo la persona. Sí. Bienvenidos a PTYTS Podcast. Tuvimos un periodo de ausencia un poquito largo, pero ya estamos acá. Se pueden dar cuenta, los que nos han seguido desde hace rato, cambiamos el lugar donde estábamos grabando, un poquitito más de un espacio más personalizado. Y en verdad estamos muy contentos de volver a grabar. Y yo me siento muy feliz y entusiasmado también porque hoy tengo una persona que me parece que es una persona full, llena de conocimiento, llena de mucha información que creo que todos deberíamos conocer. Pero antes de presentar al invitado de hoy, tengo que darle las gracias a mi gran amigo Isaac Brauerman. Le chateé y le comenté, oye, necesito un especialista en un tema y me recomendó a el invitado de hoy, Basilio González. Basilio es un abogado con más de 20 años de profesión y si podemos resumir, eh, su especialidad es especialista en derecho penal. Me comenta que más del 98% de los casos es derecho penal, así que ¿quién más que él hoy para hablar de la legítima defensa en Panamá? Un tema que, como se lo comentaba hace ratito, teníamos en la lista de hace mucho rato, pero quizás por un tema de pensar que es un poco tabú, le dimos un poco de largas, pero no, nada de eso. Y le voy a dejar que Basilio nos comente un poquitito de él y nos hable, porque creo que todos deberíamos tener esta información, este conocimiento. Basilio, gracias por venir. Cuéntanos un poquitito No, de ti. gracias a ti por la invitación, porque como conversábamos, en efecto, esto se trata de pues llevar al conocimiento a las personas que de repente tengan un vacío en que qué es la legítima defensa. Sí, La legítima defensa no necesariamente tiene que ser con armas de fuego o con un tipo de arma sí, para repeler a otra persona. También se tiene que ver el tamaño, se tiene sí, que ver muchas cosas que ve el derecho penal, para poder nosotros como abogados interpretar. Los sí, jueces interpretan la norma, nosotros buscamos la defensa o la acusación en ciertos temas, sí. pero siempre es necesario el conocimiento de la ley, el estudio y especializarse en lo que haces. Claro, Para mí, lo más importante de el derecho es que el derecho siempre está mutando, el derecho siempre tiene que estar estudiándolo sí, y pues las leyes cambian. En Panamá pues nosotros nos regíamos un código penal de 1982 ok, que fue abolido y fue creado el código penal del 2007, y este código penal es el que vamos a tratar hoy, el que ok, vamos a ver lo que el codificador y el legislador ha procurado, las normas que tienen que ver con el código procesal, perdón, el código penal, que es el código sustantivo, el claro, código que emana donde es la legítima defensa, sí, y pues también tenemos la ley 63 del 2008, que es el código de procedimiento penal, ok, que es aquel que va a interpretar o verificar la defensa, ya sea, como les digo a las personas, existen 2 tipos de defensa, la defensa material y la defensa técnica. La defensa técnica la ejercemos los abogados. ok, La defensa material te la tiene que suministrar la persona que está siendo investigada en todo caso, ya, o la persona que es víctima de un delito. ok, ok. Ahora, Basilio, eh, ¿en dónde estamos parados en Panamá con respecto a la legítima defensa? O sea, ¿qué tenemos, o qué rige la legítima defensa? ¿Qué es la legítima defensa? ¿Qué información tenemos
básica de la legítima defensa que todo el mundo tenga que saber para iniciar esta conversación? Bueno, mira, la legítima defensa se encuentra tipificada o se encuentra en el código, en los primeros artículos, el artículo del 31 al 34 del Código Penal, Ok, se encuentra la legítima defensa. La legítima defensa no es más que aquella acción que tú tienes para repelar ok, algo, que hay un bien superior que tú vas a justificar el por qué llegas a ciertos niveles de ese, de poder, ¿cómo te diría? Que la persona pueda defenderse ujú, en un tipo de agresión. No necesariamente tú personalmente, sino a un hijo que ok, sea menor de edad, a una persona que esté convaleciente. sí, Este tipo de cosas tú lo puedes hacer y se ven como legítima defensa. Un estado de necesidad, que ya pues estaríamos entrando en agua más profundas, ok, pero todo este tipo de acciones son, están en el código y hay que ver la proporcionalidad. La proporcionalidad es algo muy importante en lo que tiene que ver con la legítima defensa. La proporcionalidad, si alguien te tiene un arma blanca, un punzocortante, o sea, sí, un cuchillo, sí, y tú tienes un arma de fuego, pues tú tienes que ver, primero vas a ver la distancia, la peligrosidad de esa persona ok, hacia ti. eh, lo típico es que debes darte vuelta e irte, ok, aun cuando tengas un arma de fuego, porque lo que tienes es que claro, evitar claro, utilizarla. Pero en el caso de que la persona esté a un metro y medio, tú puedes repeler la persona si sabes y que tienes que saber disparar, porque para poder claro, tener un permiso de arma, tú tienes que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es si eres de porte de arma, de licencia para claro, portar arma, tienes que ir al polígono con cierta frecuencia claro, para poder disparar, pues no vas a agarrar un arma y vas a disparar sí, y no, vas a disparar a lo que se mueva, no, sí. sino que tienes que tener ese conocimiento y esa práctica. Ahora, Basilio, al principio del concepto de legítima defensa hablas de un bien mayor. Ok, estamos defendiendo un bien mayor. Ahora, yo me pregunto, este bien mayor, hablamos de la persona como tal, o sea, la vida sería el bien mayor, o también podemos hablar como bien mayor por una propiedad material de la persona. Porque por lo menos puede surgir la pregunta de si están robando un Ujú. local comercial, la Sí, persona piensa defenderse para proteger ese, bien patrimonial. exactamente. Okey. O no necesariamente la vida como tal. O sea, te lo digo porque obviamente siento que en este tema surgen tantas preguntas que es importante como irlas como resolviendo en el momento, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú acerca de esto. Mira, yo pienso lo siguiente, no lo pienso y solamente es que lo piense, sino que así lo dice la norma y así lo Ok, establece la ley. Nosotros, primero que todo, vamos a poner ejemplos. ok, El artículo 32 en el numeral 3, el artículo 32 del Código Penal en el numeral 3 establece que una persona, si encuentra a alguien dentro de su morada, de ok, habitación, casa o residencia, ok, puede, utilizar la fuerza para ok. repelar a la persona. Esto no quiere decir que ahí vayas a ver tanto la proporcionalidad. Es que la persona que se mete a tu negocio Sí, o se mete a tu casa en sí, horas de la noche o en horas del sí. día y es sorprendida, esta persona tú no sabes cómo va a reaccionar y no sabes si Correcto. tiene, tú no le vas a preguntar, ¿cargas arma de fuego? ¿Tienes Exactamente. un arma punzocortante? Entonces, Sí. la ley o la doctrina ha dicho que este artículo que te acabo de mencionar es la legítima defensa privilegiada. Ok, ¿Qué es privilegiada? O sea, yo veo a alguien dentro de mi habitación y yo puedo dispararle a la persona si tengo un permiso ok, de tenencia de arma de fuego. ok, ¿Por qué puedo hacerlo? Porque yo no sé esa persona qué hace dentro de mi casa, no la entiendo. conozco, entró forzando una cerradura Ok, y no solamente está mi vida en peligro, sino la vida de mis hijos, los bienes que yo tengo dentro de mi casa ok, y tú puedes tener es repelarla, porque te digo, es una legítima defensa que han denominado ok, privilegiada. Igualmente debe ser en un negocio. Si tú vas a tener un permiso de arma, por decirte un ejemplo, un sí, permiso de arma de tenencia, no sí, deporte, sino de sí, tenencia, y tú dices, la residencia va a ser el supermercado tal.
exacto. Entran 2 personas encapuchadas, tú no le ves arma, pero Okey, esas personas encapuchadas entran a la tienda. Tú lo primero que vas a ver es que no solamente se van a llevar tus fuentes de trabajo, o sea, sí, tus ingresos, sí, sino que esas personas pueden atentar contra tu vida. Y correcto. si tú tienes el permiso Okey, de, la tenencia de armas, sí, tú la puedes utilizar, porque okey, estás haciendo una legítima defensa. Porque es análogo con lo que te sí, acabo de decir, en correcto. el sentido de tu residencia. Es donde tú coloques esa arma cuando la vas a pedir a la DIAF, Sí, donde la coloques para poder utilizarla. Esa arma, como bien lo saben las personas que utilizan armas, esa arma no la puedes sacar del correcto. local o la residencia, morada, Sí, habitación donde la tengas. Y si la vas a utilizar en un polígono, tienes que llevarla el arma sin los proveedores, sin el sí, proveedor, las balas las vas a utilizar o las municiones las van a llevar en una bolsa aparte. sí, Todo tiene que estar desarmado. ¿Por qué? sí, Porque tú no tienes permiso para para portar armas, portarla que es como tal. diferente y muchas cosas son diferentes. La edad para la tenencia Sí, de armas son 18 años, sí, para el porte es 21 21, años, pero para todo ello debe haber una prueba psicológica, sí, debe haber una práctica de tiros, claro, debe haber, un antidoping, debe correcto. tener registro de antecedentes Sí, penales, y la propia ley de permisos de arma te dice a ti, en el artículo 56, si mal no recuerdo, te establece varias, situaciones que te pueden cancelar el permiso de sí, arma si tú eres una persona que te denuncian por agresividad sí, en tu hogar, sí, eres una persona que agredes a tu esposa, sí, inmediatamente te pueden cancelar el permiso de arma y eso sería, eso es importante claro. porque nuestros legisladores, nuestras autoridades han estado en ese vaivén Sí, de proteger lo más importante que es la vida, porque un arma de fuego es un arma letal. así es, Entonces, correcto. pero la legítima defensa, como me lo estás planteando, como lo estás preguntando, una persona que tenga un arma, la tenencia de un arma con permiso, lógicamente, que aquí hay muchas armas sin permiso, Sí, que eso sí, y la tipicidad de ese delito es altísimo, posteriormente lo hablaremos, correcto. pero sí, la legítima defensa en efecto tiene que ver con la proporcionalidad, ya te digo, solamente le da ese privilegio cuando la persona se introduce a tu casa, se introduce a tu negocio o donde tú hayas reportado que vas a tener esa El arma. arma. Ahora, Así es. Basilio, entonces, si hablamos de una legítima defensa, privilegiada, como estás diciendo tú, Ujú, inmediatamente la persona que se encuentra en esta situación como, como víctima, eh, tiene o pudiese dejar a un lado la proporcionalidad de la respuesta o tiene que tenerlo siempre también en mente. ¿Por qué? Porque el ejemplo que tú pusiste de Chinito ahorita, si ujú. la persona, dos personas entran sin armas de fuego, la proporción de la respuesta quizás sería un poco más alta a la acción de los delincuentes o no necesariamente. O sea, la persona, En este caso, no necesariamente, como te ok, expliqué, porque la tenencia ok, y el artículo 32 en el numeral 3 ok, establece que si tú tienes una tenencia, tienes un permiso para portar esa arma, ujú, un certificado de tenencia, la persona dice, bueno, yo tengo un supermercado y allí voy a tener el arma. ok, El arma no la puedes mover para tu casa, no claro, te la puedes llevar para otro lado, solamente la puedes llevar casi que desarmada, como lo dijimos ahorita, claro, pero a un polígono. No te claro, establece que lo puedes mover de sitio, claro. sino que tú estableces dónde vas a tener el arma. Ok, Y si el arma lo perfecto. vas a tener en un supermercado y una persona entra a agredir, no solamente puede agredir a ti, puede agredir a cualquiera de las personas que están dentro de la tienda, pueden agredir el bien, los Sí, bienes, y esta persona está en todo su derecho, y así lo existe en la norma, de defenderse. No es que vas a tener un proveedor de 20 balas sí, y vas a disparar 20 balas. sí. O sea, simplemente es neutralizar la persona, y Ah, si ya tú tienes más o menos un entrenamiento, sí, tienes que tener un entrenamiento, bueno, o sea, la persona muchas veces por miedo, lo primero que dispara es al cuerpo, al sí, torso del cuerpo, y puede haber algún riesgo de que la persona muera. claro, Pero eso es una legítima claro. defensa y te eximiría de responsabilidades penales.
Ok, mira, fíjate que nos adelantamos un poquitito, pero súper interesante porque lo hablábamos hace rato. La semana pasada o esta semana que pasó hicimos como una caja de preguntas en el Instagram donde las personas queríamos más o menos saber qué preguntas tenían para poderlas tocar acá. Y te comentaba que una de esas, que las agrupé en tres grupos, Sí. era la legítima defensa en el hogar. Muchas personas estaban como inquietas o con las ganas de saber qué pasaba si alguien se metía a mi casa, a mi local de noche. Mira que creo que la respondiste sin darnos cuenta, ya la respondimos y ahí está. O sea, en verdad Es que la norma, la propia norma, la ley, el artículo 32 numeral 3 establece dice lo siguiente: si una persona es sorprendida dentro de tu morada, dentro de tu casa, dentro de tu residencia u habitación, la persona puede repelar a la persona. claro, En este caso, si tienes un arma, lo que sea, o sí, un objeto un contundente, bate. tú lo puedes batear porque tú no sabes lo que está haciendo la persona. Sí, sí, Tú muchas veces, y esto tiene que tener mucho cuidado las personas, porque muchas veces las personas que entran a las casas 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, de la madrugada, esa persona está despierta y cuando tú reaccionas, tú te despiertas a esa hora. A menos que tú tengas cámaras en tu casa y tú sí, veas el movimiento, te tienes que lavar la cara, tienes que sí, esperar un rato porque tu cerebro todavía está dormido claro, y ese sujeto que se introdujo a tu casa tiene una ventaja sobre ti porque él está totalmente, despierto. totalmente. ¿Ok? Sí, Entonces, esa es la ventaja que el legislador le ha dado a aquella persona que dice: hey, me sorprendió esta persona en mi sí, casa. sí, Entonces, esa sorpresa hace que tú utilices la fuerza, que ahí no vas a ver la proporcionalidad que sí tienes que ver en otros sentidos. ok, O sea, no es lo mismo que tú vayas en tu vehículo sí, y tú tengas un permiso de portar un arma, claro, portarla donde tú sí, quieras, llevarla sí, contigo, que también tienes ese tipo de permiso, eh, y la persona tiene una discusión con alguien y utiliza el arma. O sea, allí sí hay que ver la proporcionalidad ok, y no existe el privilegio ok. que te da cuando se introducen a tu casa o negocio o Ok, habitación. ahora hablemos de esa, porque Ajá, fíjate que totalmente ahora, no, sí, totalmente claro, diferente porque ahora es como que con más, o sea, quizás hay que responder a esta agresión con más cuidado, quizás por con supuesto. más. Entonces, cuéntanos un poquitito de que quizás yo creo que es la legítima defensa que la persona siempre se imagina al hablar de legítima defensa. Ah, alguien me está robando y yo respondo. Es que mira, Quizás, yo creo que lo primero que tiene que haber es la división de lo ok, que es porte y tenencia de armas. ok, entonces súper importante eso. La tenencia de armas solamente puedes tenerla en En tu tu, residencia exactamente, o donde has dicho que la vas a tener. ok, No la puedes cargar en tu carro y no la puedes cargar contigo. totalmente, Esa es la tenencia. Eso es simplemente para defender tu hogar, a tu familia, a tu correcto, negocio. Eso es para eso. sí. Esa es la tenencia. Pero ya si tú vas a utilizar un arma de porte de arma, los requisitos se elevan. Ok. Primero que se eleva la edad de madurez, que tiene que Sí, ser 21 sí, años. Además de eso, tienes que tener mucho más tiempo de tiro sí, dentro de un polígono. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la calle, tú tienes que saber empuñar el claro, arma, tienes que saber hacer muchas cosas claro, para no dispararle a otra persona y sí, causar un daño innecesario o un daño que no era tu objetivo. correcto. Pero lo importante en este tipo de situaciones es la proporcionalidad. Okey, Si tú okey. tienes una persona que tiene, por ponerte un ejemplo, un arma blanca y está a 15 metros tuyo y tú tienes un arma de fuego, llámese 9 milímetros, llámese Sí, 38, sí, revólver 357, tú no vas a esperar que la persona se acerque a ti claro, para tú poder repelarla con sí. ese arma de fuego. ¿Por qué? Porque ahí no estás haciendo una legítima defensa, ahí estás Okey, provocando okey, una situación. okey. Lo que haría una persona consciente, un psicólogo, ya tienes que haber pasado por un psicólogo para Sí, portar esa arma, es simplemente retirarte. okey, Retirarte y darte, o sea, pero si la persona sale corriendo hacia ti y okey, ya tú no tienes otra manera de escapar o de salir de la situación, entonces tú puedes utilizar tu arma de fuego y okey. siempre pues buscando la manera o buscando en la persona
la parte donde menos daño le puedas causar, okey, ¿okey? okey. Ahora, Basilio, una pregunta. Cuando hablamos de la proporcionalidad, ¿cierto? Ujú, ¿Cómo una persona común y corriente puede analizar o puede tomar la decisión de qué es proporcional o qué no es tan proporcional? Por lo menos, la proporcionalidad se toma por lo que la persona que está siendo el atacante en este caso tiene en las manos. Se toma la proporcionalidad por la cantidad de personas que están atacando a la persona, se toma proporcionalidad por la cercanía, o sea, ¿cómo ese tema de la proporcionalidad en verdad funciona? Porque lo siento como yo, como un portador de arma legítimo y ujú. como todos los que nos ven también, quizás lo podemos ver como algo bien ambiguo, como que, ok, ¿qué es proporcional? Si me sacan un bate, yo tengo que sacar un bate. Si la persona la tengo a 2 metros y me saca un cuchillo, yo tengo que sacar un cuchillo, o si son 4 personas que me van a caer a puñete, yo tengo que pelear a puñete con 4. En verdad, siento que es como que bastante confuso, de Bueno, verdad que sí. la ley no especifica exactamente, y eso lo deja a criterio en Ok, casos de, no lleguemos a un homicidio, pero vamos a sí, hablar de, lesiones personales que lo ven los jueces. Veamos, un homicidio, si es un homicidio, ya tú vas a sí, tener que ir, puede ser ante 3 magistrados ok, o puede ser ante, jurados de conciencia. ok, En esa ellos son las personas que van con la convicción de saber cuál era la proporcionalidad en ese momento. Lógicamente, me estás poniendo varios escenarios. sí, Si yo tengo si yo porto con licencia un sí. arma de fuego, licencia no es lo mismo que, el certificado que te dan para una tenencia, son 2 Claro, cosas esta diferentes. sería el porte, Hasta la licencia de porte. la licencia de porte, y hay 4 personas que son, superior a ti en Sí, altura, en cuerpo. Tú lo primero que debes hacer es retirarte un poco y quizás disparar arriba, al aire, no dispararle a ninguna de las personas. ujú, Advertencia, primero adviertes. ok, Pero si las personas no están fuera de sí y vienen hacia ti, tú ok, estás en una legítima defensa. ok. De 4 personas han habido en Argentina han matado personas a patadas, no Sí, 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 necesariamente que tiene que ser que tenga un arma. sí, No, no, olvídate las armas en este sí, momento. Hay personas que, o sea, en vía Argentina mataron a una persona hace poco, a un joven que le pegaron con un pedazo de tabla okey, y le quitaron la vida. En los carnavales le patearon la cabeza a una persona que murió también. O okey, sea, es esa proporcionalidad te la va sí, dando la lógica. Mira, claro, el derecho no es más que lógica y ajá, sentido común. La exactamente, lógica te va a indicar a ti cuando hay una legítima defensa. sí, Si una persona está a 1 metro mío o 2 metros mío con un bate de béisbol, sí, ese tipo te va a pegar y donde te pegue te puede matar. mata, sí, Entonces, la proporcionalidad de utilizar un arma de fuego, a mi juicio, es de acorde a esa proporcionalidad de la claro, lógica, el sentido claro, común. O sea, porque te digo, lo que te hablo es de los metros. ¿Por qué? Porque sí, cuando ocurre un delito, entra lo que es palimetría, lo que es sí, las medidas, dónde estaba, por dónde ingresó, qué tan distante estaba de la persona del proyectil, porque todo eso es una ciencia de la criminología sí, que se estudia. claro, Entonces, lógicamente que para la persona común que está en la calle, también debe escuchar y debe leer y debe sí, de ver estas sí, cosas para poder decir, ¿es o no proporcional? Alguien, hace poco mataron a una persona, un taxista le pegó con un machete a sí, otro, ese video fue espantoso. Sí, espantoso, sí, 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 espantosísimo. También esas, son cosas muy crudas que salen totalmente. en nuestro país, hoy, pues, hoy por hoy, y se da en todos los países, pero a Sí, nosotros no estamos acostumbrados a la violencia. no, Entonces, al parecer, la persona que se bajó en ese momento con el machete, fue la persona que sufrió la lesión. Ni si correcto, se sí, se se la como que quitaron, le quitaron un el arma, forcejeo y se correcto, lo quitaron. Entonces, allí no puede haber una legítima defensa porque la persona utilizó el arma del otro en vez de botarla y seguir, claro, claro, o te sea, entiendo. no Sí, podía sí, utilizar, no debería. desarmaste a la Desarmaste persona a la y persona, ya ganaste la batalla, o sea, no exacto, puedes seguirla. claro, Entonces, ya, pero lógicamente que si en ese momento el que baja con un machete y okey. el otro tiene un arma de fuego, está en la legítima defensa poder disparar. Entonces, el tema de proporcionalidad, como tú bien lo decías,
y más bien, antes de decir esto, creo que voy un paso atrás Ujú, y no sé qué piensas tú de esto, pero yo tengo como un pensamiento, sí, ese es mi pensamiento. Toda persona que quiera portar un arma de fuego necesita un nivel de madurez supuesto. avanzado. ¿Verdad? Avanzadísimo. Y ese nivel de madurez significa muchas cosas, y entre esas es tener la capacidad mental de poder analizar un caso como esto con tu sentido común y decir, ok, creo que hasta aquí es la línea y creo que si cruza esta línea es el momento donde yo pudiese responder. Así es. Pero entonces pueden ocurrir casos, creo yo, de personas que no tienen esa suficiente madurez y lo que están pensando nada más es, ok, tengo el arma de fuego para reaccionar ante cualquier situación, No, sea una u otra. Y ahí es donde entonces cometemos los el errores arma de gravísimos. fuego no está hecha para eso. Y para eso existen los permisos que se otorgan en el Estado. Exacto. ¿Por qué? Porque también tener una población desarmada o prohibir haber estas vedas que Sí, existen sí, muchas veces que no se pueden importar armas, sí, no se pueden traer armas a Panamá para la venta a personas que necesitan sí, quizás y tienen la capacidad, como tú dices, mentalmente sí, madura, tienen esa madurez, porque como te decía hace un tiempo atrás que me contactaste, desde los tiempos de César Beccaria, sí, te decía que desarmar a los buenos y dejar que los malos utilicen las armas, porque aquí créeme que hay un índice de posesión ilícita de armas gigante, altísimo, sí, gigante. altísimo. Entonces, esta persona sí no tiene educación en un polígono, esta Sí, persona no tiene educación psicológica, sí, cómo utilizar un arma, y la está utilizando precisamente para transgredir el derecho. sí, sí, Entonces, a mi juicio, sí deben las personas que tengan la oportunidad de portar un arma y el Estado debe proteger a esa persona, sí, debe regular quizás estos, imagina, tienes que tener antidoping, sí, no puede ser una persona, un drogadicto que le van sí, a dar un arma, sí, tienes que tener un sí, estudio psicológico o psiquiátrico sí, de que tú estás apto para tener un arma sí, y estas son cosas importantísimas, porque de a eso vamos. Tú me dices a mí, hay personas que van a buscar, compran un arma o alguien les dona un arma, que sí, tiene que hacerlo entonces por medio de un notario, todo lo demás, y la persona va a registrar esa arma sí, simplemente porque piensa que va a ser un Billy the Kid en la calle. sí, sí, No, no, eso no no va a es para funcionar eso. así. Eso no funciona de esa Sí, manera. sí, No funciona de esa manera porque ahora te voy a hablar de la tipicidad que okey, tiene un arma de fuego. okey, Primero, que apuesto a la legalidad siempre, apuesto a la sí, legalidad, a claro, la persona que tenga un arma, tiene que tener un registro, sí, porque si la persona no tiene un arma registrada, las penas son, así es, mira, la pena tú las encuentras tipificadas en el artículo 333 al artículo 335. okey, Las penas base, la pena más baja es de 8 a 10 años por portar ilegalmente un arma, imagínate. porte ilícito de arma. En ese mismo artículo existen 5 numerales que te agravan la pena de 10 a 12 años. Tener más de 5 armas sin Okey, permiso, okey, que el arma sea un arma que se le haya, que sea un arma de más potencia, okey, entre otras cosas. sí, Después viene el artículo 334 que habla de que hay algunas personas que se roban las armas sí, y liman la serie los cereales y esto, o sea, la serie la borran de alguna sí, manera, y eso es una agravante. claro, Esa agravante es de 10 a 12 años. claro, Y ya después viene el artículo 335 que es el artículo, pues, que establece como si fuese el hacer armas sin sí, permiso, sin tener sí, licencia, el tráfico de armas, o sí, sea, lo que es el tráfico de armas y las armas de guerra. sí, Estamos hablando de 12 a 15 años y te dice algunos aspectos un poco más fuertes, que esa misma pena puede ser de 15 a 22 años. okey, Entonces, las personas que se dedican, que son fascinerosos, que quieren un sí, arma de fuego, yo los conmino a que regresen esa arma. sí, sí, Hay muchos programas de arma por sí, comida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un país seguro, un sí, país sano, un sí, país donde las personas que portan un arma lo haga precisamente
para su legítima defensa, totalmente. ya sea de él, de su familia, de su negocio, o que tenga la tenencia del arma, pero que tenga la licencia para ello, o que tenga el certificado para poder tener un arma, no que ande con un arma en la calle, porque Sí, eso no funciona. O sea, no funciona y es, precisamente, pues, una persona, como te digo nuevamente, de la legítima defensa en el sentido de la morada, la casa, el sí, hogar, el negocio. El legislador ha previsto eso que nosotros estamos sí, hablando hoy y ya lo ha elevado a que, lastimosamente, si tú te metes a una casa sí. a robar y la persona tiene cómo repelerte con un arma de fuego, allí no hay cero delito. Pregunta, ¿Ok? Basilio, ya que comentas esto, eh, Ujú. ¿cómo está, cómo son los casos ahorita en Panamá con respecto a una legítima defensa real? Una legítima defensa, me refiero de una persona, ya sea en su morada o afuera, en su morada, accionando como lo estás comentando tú, o una legítima defensa afuera, donde la persona responde con una proporcionalidad adecuada. ¿Cómo estás siendo esos casos en Panamá? ¿Tú crees que se le da un poco más de beneficio a la víctima, o quizás la legítima defensa a veces se puede interpretar por los jueces de una forma que la misma víctima salga un poco más afectada, y quizás las personas como nosotros que portamos armas pensamos que la ley está favoreciendo más a la persona que comete el delito que a la misma víctima como tal? ¿Qué crees tú de esto? Yo creo que ahora mismo los jueces, no tengo una estadística Sí, comprobada, científica, pero los jueces algunas veces actúan por miedo a una represión ok, mediática, en ya, efecto. Pero el juez debe cambiar esa situación porque, y los fiscales también, porque los fiscales son los que investigan ese tipo de sí, delitos y los fiscales muchas veces le ofrecen, por ejemplo, una persona comete una legítima defensa, el fiscal le dice, bueno, la pena es de 10 a 20 años y le dice, pero si tú quieres, podemos llegar a un arreglo claro, de pena y te doy 60 meses. La persona quizás no mal instruido por su abogado, sino que nadie quiere estar detenido, claro, y menos actuando en una legítima defensa. correcto, Entonces, yo diría que lo primero que tenemos que adecuar es al fiscal, ok, porque el fiscal es un ser humano igual que todos nosotros totalmente, y que también puede tener la misma reacción o está cubierto también por la ley en ese sentido de legítima defensa. Entonces, el sí, fiscal debe buscar la manera de que se vea que es una legítima defensa, sí, porque él está encomendado a investigar para saber la verdad de los exacto, hechos. No es para buscar un culpable, no, 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 exacto, no, no, es para buscar la verdad de los hechos. Y si la verdad de los hechos es que la persona está en legítima defensa, él dice, se va a parar ante un juez de garantía y va a sí, decir a esta persona yo no la voy a imputar claro, porque la persona actuó en su legítima defensa y se convierte más que en el fiscal en la sí, defensa social. Esa es exactamente, la vindicta pública, la venganza pública, pero la eso, venganza pública tiene que estar bien centrada en que no se debe investigar a una persona cuando la persona está en su legítima defensa. No investigar, sino hacer la investigación preliminar, pero claro, si te arroja a ti que la persona está en legítima defensa, no llevarlo ante un juez de garantía. Y exacto, si va ante un juez de garantía, el juez de garantía debe indagar, debe preguntarle a ese fiscal por qué lleva a esa persona a un estrado, un tribunal, si la persona estaba en legítima defensa. ujú, Entonces, ujú, ahí hay parte y parte, pero a mi sí, juicio, lo primordial es el fiscal. ok, Es el fiscal que inicia la investigación. ¿y crees que falta de eso en Panamá? ¿O crees que los fiscales, por este mismo miedo mediático, están más, em, quizás como Mira, más renuentes a esta defensa, o esta, no defensa, sino a mostrar la verdad del hecho como es, o prefieren quizás poner a las dos personas como, al final, como si hubiesen cometido un acto mira, erróneo, no sé? los fiscales en Panamá, con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, que fue paulatinamente, Sí, 2011, 2 de septiembre de 2011,
Coclé y Veraguas, el 2013 Herrera y Los Santos, 2014 Chiriquí, Bocas del Toro, y el 2 de septiembre del 2016 es que llega a la capital, o Ah, sea, Panamá, Colón, sí, Darién y creo que Cunayala, es los últimos que entramos en el sistema penal acusatorio. ¿Qué pasa con esto? Antes, en el sistema inquisitivo mixto, ujú, existían 18 jueces. okey, Ponte que, por decirte algo, 20 fiscales superiores. okey, Ahora existen 56 fiscales superiores, okey, cientos de fiscales de circuito, okey, operadores okey. que no, quizás no tengan la experiencia Ya, todavía, ya, no estén bien preparados. A ya. mi juicio, lo más importante para ser juez o fiscal, mira, en Alemania, por ejemplo, tú para ser juez o fiscal tienes que hacer tus últimos 6 meses de preparatoria en una cárcel, Okey. no necesariamente detenidos, sino Sí, pero para que veas que hay personas detenidas, hay personas sí. que cometieron delito, hay personas que Ujú, injustamente están detenidas, ujú. y para poder ser juez o fiscal. A ese Sí, requisito no lo tenemos en Panamá, pero lo más importante es hacerle a los fiscales y a los propios jueces, sí. y que se está haciendo en el tema de los jueces y magistrados, sí se le está haciendo un examen psicológico Okey. que lleva consigo para ver si se le da o no la permanencia en sus puestos. Sí, Y eso es interesantísimo, porque totalmente. una persona tiene que tener la capacidad de que no es porque yo quiera defender o quiera acusar a una Sí, persona, sino que nosotros debemos actuar con la correcto. empatía que se ha perdido, porque el hecho de un fiscal no es buscar a un culpable, el hecho del Sí, fiscal es buscar la verdad. Oye, correcto. no existe un delito porque la persona se defendió en legítima defensa, Sí, yo no voy a acusar. sí, ¿Por qué? Porque lo que no entienden algunas personas, ya sea fiscal o jueces o magistrados o quien sea, es que el derecho que tú le violas a una persona, mañana te lo pueden violar a ti, a tu correcto, mamá, a tu hijo, a tu abuelo, a tu tío, a tu mejor amigo. correcto. Entonces, tienen que tener psicológicamente Sí. preparados, porque si tú te pones a ver los medios de comunicación antes de entrar a una audiencia, lo que dice el medio de comunicación, te estás intoxicando quizás. Ujú, ujú. Entonces, no estás siendo objetivo. Sí, Y lo que tú tienes que tener, un fiscal tiene que ser objetivo, porque así lo establece el artículo 70 y 72. sí, El artículo 24 del Código Procesal Penal establece que tienes que tener practicar las pruebas favorables y desfavorables a la persona que estás investigando. claro. Entonces, esos son principios de legalidad que tiene Ujú. que tener un fiscal y también un juez. Además de eso, yo no sé por qué, nunca he indagado más allá, pero, por ejemplo, la posesión ilícita de arma no la ven los tribunales de justicia, los jueces que son tripartitas, Sí, sino ni los jueces de garantía, sino que los ven los jueces municipales. okey, El artículo 45 del Código Procesal Penal establece que las sanciones a la posesión ilícita de arma la tiene consigo el juez municipal. okey. No es que un juez municipal no tenga la capacidad de ejercer la Sí, justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, sino es que tiene menos cortapices para llegar sí, donde él, y llegan directamente a ver ese tipo de delitos, sí, que me parece a mí que el juez, digo, el codificador y el legislador, lo que hizo en su momento fue que la posesión simple de droga, sí, que es para el consumo de las sí, personas, lo ven los jueces municipales. Y dijo, posesión igual posesión de armas. es lo No, mismo. pero Sí, no es lo mismo, ya. porque la pena es de 8 a 10 años, es una pena simple. Sí, Imagínate una posesión de armas. Entonces, la legítima defensa, que no guarda relación con este juez, sí, sino que guarda relación con otras cosas que nos hemos ido saliendo del tema, sí, pero la legítima defensa sí tienes que tener la capacidad como fiscal y como juez para poder darle esa tranquilidad a la sociedad, porque totalmente. si tú no le das una tranquilidad, por ejemplo, una persona se le meten a su casa y Sí, la persona utiliza un arma con permiso, ojo, sí, tiene que tener permiso, correcto. y para repeler a la persona, y la persona por mala suerte muere, Sí, esta persona no puede ser juzgada por un delito de homicidio eso. de ninguna forma, ni agravado,
ni simple, ni por culpa, no puede ser, okey, simplemente porque es una eximente de claro, responsabilidad la legítima defensa. claro, y la ley lo dice, Y ¿no? la ley lo establece Y perfectamente. y en Panamá se respeta. Bueno, si no se respeta, nosotros como abogados auxiliares de la justicia Mm, tenemos que hacer que se respete la ley. exactamente. Como ciudadanos tienen que hacer que la ley se respete Sí, y para eso estamos nosotros. Por totalmente. eso estoy aquí Total contigo. es Para así, eso estoy aquí es contigo, así. para exigir que Sí, se aplique la ley sí, y pues dirigirme a la ciudadanía que no se tiene que actuar con miedo claro, porque la ley te respalda cuando es la legítima defensa, correcto. pero la legítima defensa que no tiene que ver con la morada, ni con tu Ujú, negocio, ni con tu habitación, ni con tu casa, sí, es una legítima defensa que tienes que tener mucha madurez, sí, tienes que tener la capacidad y siempre evita el problema. sí, Mejor aquí corrió que aquí sí, murió. es así, Eso es algo viejo, pero siempre buscando la manera de que la persona pueda tener, la ciudadanía pueda tener este conocimiento sí, que sí, desgraciadamente pues nosotros los abogados somos los únicos que lo tenemos sí, y pocas sí, personas que nos rodean quizás, sí, pero la legítima defensa no solamente es con arma de fuego, no solamente es con punzo cortante, no solamente es con objeto sí, contundente. Si a una persona, tú ves que a una persona menor de edad la están agrediendo 3 o 4 personas más, tú te puedes entrar y tú puedes, no necesariamente con un arma, sí, sino con tus manos, puedes repeler esa acción, porque lo que estás defendiendo, en okey, este caso, es el interés superior del menor. Entonces, okey, hay muchas cosas que ahí tienes que ir viendo para poder darle encuadrarlo al tipo sí, penal y poder exonerar a la persona de responsabilidad. Y esas investigaciones, nuevamente te repito, sí, tienen que ser vistas por un juez, por un fiscal, prima facie y sí, posteriormente por un juez. Pero a mi juicio, muy bien lo que estás haciendo, porque la ciudadanía necesita tener el correcto. conocimiento, tener un respaldo, no necesariamente aquí nadie está incitando a la apología del Sí, que lo delito, hablábamos ahorita para allá afuera, nada ¿no? que tenga Sí, que ver con eso. Al contrario, yo trato muchas veces que han llegado personas a mi oficina a decirme, vamos a presentarle una querella a X persona, como política de si, sí, si es desistible el delito y si es un sí, delito simple, nosotros como política de mi oficina, de la firma de abogados, lo que hacemos es que tratamos de que lleguen a un acuerdo, que no se necesita ir a sí, la justicia porque son personas adultas. claro, Entonces, evitar, sí, evitar sí, al máximo, aun cuando yo sea un abogado penalista, sí, no quiero vivir del mal de otro, claro, porque no es por lo que estudié. claro, Estudié para la defensa del derecho, claro, la defensa del derecho de cualquier persona, ciudadano panameño o extranjero dentro de Panamá, porque así lo dice nuestra Constitución. claro. Las autoridades están obligadas a respetar a los panameños y a cuidarlos dentro y fuera de Panamá y a los extranjeros que estén dentro de nuestro territorio. Basilio, una pregunta, no sé hasta qué punto me puedas ayudar con esto. Ocurre una legítima defensa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue luego de ese evento? Porque también es como Ok, que, pero explícame qué legítima defensa te refieres. Ya te ok, he explicado que ok, existen muchas legítimas fíjate, defensas, fíjate, el interés superior del menor, tú ves que a tu hijo le van a pegar 10 personas, tú te vas a meter sí, y si uno te agrede, pues tienes todo el derecho a agredir. mira, te pongo un caso sencillo. Una persona entró a la morada, tú te defendiste, estamos bajo la legítima defensa privilegiada. ¿Qué sigue para esta persona? Porque obviamente la persona quizás o yo pudiese pensar y que bueno, ya llegó la policía, se fue y yo me quedo en mi casa tranquilo. La persona que actúa bajo la legítima defensa tiene que ser llevada. ¿Cómo, Siempre, cómo siempre, funciona ese post? ok, ¿Cómo es esa situación? ok, perfecto. Si una persona entró a tu morada Sí, y tuviste que repelarla con una arma de fuego y ujú, la persona muere, exacto. tú llamas a la policía vienen con la Ok, fiscalía puede traer una orden de allanamiento a tu casa, puede ok, venir o decir, tú le permites entrar a tu casa, no necesariamente tiene que tener una orden de allanamiento, ellos revisan la escena de lo que sucedió, sí, tú le entregas el arma de fuego, tú le das tu permiso de arma de fuego,
tú no debes ser conducido preso porque se okey, presume la inocencia okey, tuya. okey. Siempre hay la presunción de inocencia. Y, y estás resguardado porque si yo te hablé del artículo 32 Sí, numeral 3, si lo conozco yo como abogado, lo tiene que conocer el fiscal, lo tiene totalmente. que conocer el personero, lo tiene que conocer la persona que vaya Okey. a hacer ese, ya sea un levantamiento de un cadáver Sí, o aseguramiento del perímetro donde está la persona. Esa persona, ¿qué va a ver? Va a verificar el fiscal, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es verificar si la persona por dónde se introdujo a la casa, sí, si la puerta estaba abierta o la puerta estaba cerrada, si la persona tenía llave, no tenía llave, si la persona escaló, qué sí. hizo para entrar a tu morada o a tu vivienda, a tu casa residencia. Esto es las primeras actos de investigación. Posteriormente, esta persona debe ser notificado de cómo va el trámite, pero tú no debes estar preso. Okey. No Y debes por eso te estar preso. preguntaba, por eso te No preguntaba. debes estar detenido, ¿por qué? Porque tú estás actuando en tu legítima defensa. Lógicamente, estamos frente a un bien protegido también por la ley, que Sí, es la vida de una persona que sí, quizás ha perdido la vida, sí. pero la presunción de inocencia se pierde cuando un juez te condena y Ujú. te dice que tú eres culpable Sí, y no hay recurso alguno que diga que ya, pues, en ese momento incluso hay revisiones, para que sepas, dentro de una sentencia ya debidamente ejecutoriada, puede okey. haber una revisión si aparece pruebas nuevas que puedan permitir que la persona que cometió el delito se vuelva a retomar esa inocencia con la que todos nacemos. Ya, Entonces, a mi juicio, no se puede ordenar la detención de una persona de un hecho que no tienes claro y que lo que la claro, norma te indica es que es en legítima defensa. claro. Diferente es a lo que sucede cuando portas arma y estás en Okey, la calle, que tienes que ir a debatir la proporcionalidad, pero okey. no, porque acá ya hay lo que te decía, la doctrina ha dicho que es una defensa legítima privilegiada. El privilegio es simplemente el hecho de que está adentro, ahí no tienes nada que reclamar. ¿Y cómo sería el post de una legítima defensa, la que estamos hablando de proporcionalidad? Estoy en la calle, viene alguien con un cuchillo, la persona saca su arma de fuego, le dispara. ¿Qué pasa ahora? Ahí tú tendrías que tener, bueno, gracias a Dios en Panamá tenemos bastantes cámaras de Sí, sí, vigilancia, tenemos cámaras, tenemos testigos, eso vas a tener que probar, porque la claro. investigación sí puede ser que te tengan, que no que te detengan propiamente para tenerte en una cárcel, sino que Okey. te tengan en un lugar y te digan, hey, ¿tú sabes qué? Mientras que esté la investigación, tú no puedes salir de tu casa, eso es prisión Sí, domiciliaria, por decirte sí. algo. Pero en ese caso sí va a haber sí Sí, sí va a allí haber. sí va a haber algo, Okey, porque ahí tú tienes que probar que okey, en efecto okey, había esa, proporcionalidad que tú vas a discutir. okey, ¿Me explico? okey. ¿Por qué? Porque el fiscal no está ahí, y el fiscal, la norma no dice que el que tenga un problema en la calle y dispare ya está Ya, exonerado. No, no, claro. esa no. Esa sí tienes que probarla. Sí, Entonces, allí sí entraría el debate, y okey, mientras que dure ese debate, nuevamente digo, se va a seguir presumiendo la inocencia. claro. No puedes tener una persona detenida, porque si la Sí, persona está detenida, que mató a un fascineroso, por decirte algo, sí, y lo metes a una cárcel común, sí. que lastimosamente nosotros no tenemos los segmentadas No, las cárceles, puede ser que esa persona, su vida esté en riesgo. Así totalmente. que tú tienes que tenerlo en un aislamiento hasta tanto pues se dirima ese Sí. conflicto, porque es un conflicto, para saber si tenías o no la razón Sí. de la legítima defensa. No, y te lo pregunto porque lo hablábamos afuera y muchas veces las personas creen que esto es como las películas o creen que esto es como en otros países, como te comentaba, de que no, esto es Texas. Entonces tú agarras, le disparas a alguien y en la película yo vi que le decían, bien, buen trabajo, vete a tu casa. No, o Sí. sea, en verdad No, 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 no. esto es la vida real y esto es totalmente diferente y Sí. esto es Panamá. O sea, esto Lo es, que pasa es que Estados Unidos se lo hace por medio de jurisprudencia, sí, y la jurisprudencia ha dado esa cabida de que la persona en legítima defensa sí, se presume la legítima defensa, y todo es por jurisprudencia, pero sí, nosotros tenemos un catálogo de ley, sí, de tipología de que sí, está en el Código Penal,
y tenemos que seguir ciertos rituales sí, para poder llegar a que esa persona en verdad sea exonerada por una legítima defensa. Pero mientras eso, la persona que se presume que es la legítima defensa ujú, no está en una cárcel como común, como otra persona que también se le deben de respetar sus sí, derechos, claro, pero que ya la investigación va llevándolo a que después de una imputación la persona se puede escapar, la persona puede ujú, destruir pruebas, sí, todo ese tipo de cosas que se ven cuando hay una imputación. En este caso, con una buena alegación, la persona puede estar mínimo casa por cárcel, o sea, okey, que debe o tener un brazalete sí, o no acercarse al lugar o los familiares de la persona, que murió. sí, Eh, Estos son medidas cautelares distintas a la detención preventiva, claro, que son precisas para este tipo de eventos sí, donde existe la presunción de la legítima defensa, que no es la privilegiada. La claro, privilegiada sí, es. ya, De ahí no así hay es, nada que hablar, ahí no hay medidas cautelares, ahí no debe haber nada. absolutamente nada. Basilio, ¿crees que en Panamá falte modificar algo o tú crees que como está la ley actualmente, eh, las personas están en cierto modo protegidas por la legítima defensa o crees que falte algo, crees que haya que modificar alguna ley, crees que hay que hacer algún cambio o como estamos, estamos bien? No, yo creo que, mira, lo que hablábamos de que la ley esta de la legítima defensa privilegiada, que es cuando entra a tu morada, yo creo que estamos bien, porque tampoco le podemos dar al ciudadano una legítima defensa en todo, Sí, porque tú no sabes si tú tienes una enemistad con alguien, ujú, te acercas a la persona, la provocas y le disparas. sí, O sea, que allí sí, como estamos, estamos bien ok, interpretativamente. ok, Interpretativamente, no obstante, con una buena investigación, sí, que como se deben hacer las investigaciones objetivas, los jueces deben ser también objetivos en su actuar, sí, deben motivar en este caso no sus fallos, porque pudiésemos estar frente a un juez eh, de garantía y ellos tienen que motivar sería las resoluciones que ellos vayan a dictar, si admiten o no claro, una imputación, en base a qué, qué lo motivó sí, a que en verdad acoger esa imputación de la persona y si no lo motivan, pues para que sepas es un tema de nulidad ok, y pues yo creo que poco a poco Panamá ha ido avanzando y hemos ido teniendo con nosotros leyes que han fortalecido. Antes esa ley de la morada y de esto no ok. existía, Ah, no mira, o existía. sea que eso se introdujo en el 2007. Sí, en el 2007, correcto, Ok, en el código del 2007. ok, Ese súper, artículo súper treinta y importante, uno, 32 numeral 3, en el súper, 2007. súper importante. Antes no existía. Mira, yo creo que, como te comentaba antes que comenzáramos, el tema de la información es lo que más nos interesa a nosotros. Toda persona debe tener conocimiento, información. Al final, el conocimiento es poder, el Por supuesto, conocimiento blinda a las comunidades, también le da más seguridad de actuar a las personas y evita el hablar y el decir cosas que no son ciertas. Por lo menos, con respecto a la legítima defensa, tú hoy has dicho muchas cosas súper interesantes que yo creo que más del 80% de las personas no lo sabe, no claro. lo conoce. Y no lo conoce porque yo creo que, uno, la falta de motivación de la persona de conocer un poco más. Y dos, yo creo que la mala información que se replica en todos Desinformación, lados. es una Sí, desinformación. sí, Porque a mi juicio, nosotros los panameños y como Estado debemos tener esa información. La DIAF debe dar sí, sí, capacitaciones, sí, promover, decir qué es una legítima defensa, porque también le correcto. corresponde a ellos. Totalmente, También le estoy de acuerdo. corresponde a las personas que conocen de este tema Sí, promoverlo en el sentido de darle ese conocimiento a la ciudadanía. Porque totalmente. una ciudadanía que no conoce un tema, pues todos somos ignorantes en algún tema. Sí, sí, Pero este tipo de tema, igual si tú vas a tener la tenencia o la licencia de portar un arma de fuego, tú tienes que informarte sí, más, sí. porque no es tener un arma de fuego Y porque ya. yo la tengo y me gusta. No, no, Sí, no, no, no.
tú tienes que informarte, porque la persona entre sí, más se informa, sí, más puede, no es que lo esté haciendo para poder cometer o no un hecho, sí, no, sino en efecto para saber qué es legítima sí, defensa, qué, en qué se puede amparar. sí, Si el abogado, puede ser que el abogado no sepa sí, de ese derecho, sí, pero él le puede decir, mira, búscate esto, esto y esto, que sí, son las herramientas que he escuchado que se sí. deben hacer. He leído la ley y me han dicho que esto es lo que se puede hacer. No, y al final seguimos siendo personas responsables con todo, con el arma de fuego, con lo que pasaría si la portas de manera incorrecta, si qué pasaría si te defiendes con ella. O sea, al final es parte Ujú. de esta responsabilidad como personas legítimas portadoras de armas. Basilio, una pregunta antes que se me escape. ¿Recomiendas que la persona tenga ya un abogado de contacto o tenga alguien que se especialice en casos penales? O sea, por lo menos, ¿qué recomendación me darías a mí si yo te digo, oye, Basilio, yo porto mi arma de fuego y quiero blindarme en todo sentido si en algún momento pasa algo? Te voy a decirle algo, mira, como abogado que ve derecho penal hace 20 años, te decía en broma y Ujú, serio, nadie llama a un abogado si no se ve involucrado en un delito. correcto. Las penas, a mis juicios, en este caso son penas altas y no voy a discutir ese tipo de pena, Ok, pero la penalidad, si no lleva consigo una buena información, la pena es buscar la fiebre en la manta y no en el paciente. ok. ¿Por qué? Porque si hay personas, ¿yo qué recomiendo? Una persona va a comprar un arma o va a pedir la licencia de un arma de fuego, debe informarse, no solamente de lo que le dice la ley, a lo que él interprete, porque Sí, él no es abogado. no, Debe llamar a un abogado, decirle al abogado, mira, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se sí, puede hacer con esto? ¿Qué no puedo hacer? Que el abogado conscientemente le pueda dar instrucciones, lo pueda dar, eh, guiar sí, de qué no se debe hacer. Como te digo, no es porque cargues un arma contigo, tú eres Superman. No, no, sí, no, 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 ujú, eso para nada. El arma de fuego, es más, tú puedes portar hasta 2 armas de fuego, sí, porque eso lo permite la ley, correcto. pero no es para decirle que vas a ir a andar disparando a 2 Vaquero. manos, o el vaquero le va a decir le tiras una al otro, dile: Sí. "Bueno, ten para que te defiendas". No, 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 tampoco. Pero sí tienes que tener ese conocimiento, y si vas a tener un arma de fuego, yo te diría que tengas un abogado que conozca el derecho Sí, penal o que conozca mínimamente la ley de armas sí, y que te pueda dar un coaching de este sí, tipo, sí, porque si no, vas a andar perdido, pues, o sea, sí, sí, puedes tener un problema. claro, claro, no, Y eso es lo que se evita. Lo que se evita es tener un problema. No estamos nuevamente, te estoy diciendo aquí como una apología al delito. correcto. No, yo soy contrario a la delincuencia, yo soy Sí, contrario a que se cometan delitos, sí, pero nuevamente te repito, nadie llama a un abogado antes de cometer un delito, lo es llama correcto, posteriormente a es cometer un correcto. delito. Y yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, que una persona que va a tener un permiso de arma en Panamá, creo que hay 180.000 Sí, permisos de arma, más o menos, eh, deben tener un abogado de cabecera, sí, como un psicólogo de sí, cabecera, sí, como un médico de cabecera y decirle, oye, mira, yo tengo un arma, me gusta esto, esto, esto y esto, y el abogado te va a decir qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. correcto, correcto. Oye, Basilio, yo creo que este tema obviamente da para hablar horas Sí, y horas y hablar de casos en específico y dar ejemplos, pero yo creo que lo que hablamos hoy da un poco de norte y un poco de luces a muchas personas, incluyéndome a mí, que por mucho tiempo quizás hemos estado como, no quiero decir perdidos, pero sí con información mixta de muchas fuentes que al final no sabemos en cuál confiar, cuál es real, claro, cuál no. Y yo te agradezco por haber venido y yo estoy seguro que todos los que te están viendo y escuchando también te lo agradecen, porque al final información hay mucha, pero información real, profesional, de alguien con experiencia es clave. Y en claro. verdad yo te doy las gracias. Oye, ojalá pudiésemos seguir hablando más tiempo, pero quizás en otro momento En otro podemos momento, puede hablar ser de algo otro así. tema, Sí, lo sí, que necesites súper. siempre a la orden. La verdad es que a mí me gusta esto porque, como te digo, soy miembro de una sociedad, Sí, tengo familia, y me gustaría que cualquier tema que no conozca, alguien que
que sea experto lo explique y yo poder Totalmente, escucharlo y poder saber a qué me atengo sí, o en qué mundo me muevo. sí. Entonces, eso es importante y esto me encanta poder participar en este tipo eh. de programa para pues dar mi granito de arena a la sociedad. Gracias, gracias, Basilio. Y espero que los que nos ven hayan más o menos clarificado un poco sus preguntas, las preguntas de la caja que hicimos en Instagram. Yo creo que las fuimos respondiendo indirecta y directamente a medida que íbamos hablando. Y nada, los invitamos unos a seguir siendo personas responsables, personas que siempre busquen tener la verdad en sus manos y poder siempre buscar más información, no quedarse con lo que ven en las redes sociales, sino también seguir quizás leyendo, quizás preguntándole a profesionales y seguir siendo gente responsable. De verdad que eh, una vez más le agradezco a Basilio, le agradezco a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Síganos en Instagram, síganos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify y nada, de verdad que Basilio, muchas gracias. Gracias.